Bien, buenos días, espero que estén bien. Vamos a iniciar entonces la clase y lo primero que voy a hacer es dar el comando de grabación para tener la constancia de esta clase y empezamos entonces la clase. Bien, espero que puedan tener voz y imagen. ¿Todo está bien? Denme un comprendido. Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias, buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar con capítulo 3, lo que llamamos unidad 3. Y revisando el texto, me disculpo, yo no les he mandado el texto como había previsto, mandarles con un par de días de anticipación para que ustedes después puedan hacer notas sobre lo que puedan imprimir de la presentación de la clase, ¿no es verdad? Van a disculpar porque vi que esta unidad contenía algunos errores grandes en el sentido de que faltaba lo principal, que era definir qué es una ley constitutiva, ¿no es verdad? Que después la vamos a usar. Sin embargo, vamos a remediar ahora la omisión de la anterior clase. Y he escrito acá claramente lo que entendemos por una ley constitutiva, que es fundamentalísimo para resolver cualquier problema en el campo del medio continuo, sobre todo, y en general, en cualquier problema que tenemos, donde tenemos como incógnitas principales, por una parte, el estado de esfuerzos que se pueda dar en un determinado volumen de un sólido, y por otra parte los desplazamientos, ¿no es verdad? Que en este caso los representamos acá como deformaciones unitarias. Y vamos a definir entonces lo que es una ley constitutiva, ¿no es verdad? Y decimos que la ley constitutiva es simplemente esa relación funcional entre deformaciones unitarias que no tienen unidad entonces, ¿no es verdad? Los epsilon y los esfuerzos que se tienen, ¿no? O sea, es una relación, una función que está en función del tensor, tensiones o esfuerzos, y el tensor de formaciones unitarias, ¿de acuerdo? Y esta función es la que tenemos que encontrar, donde existe una serie de parámetros geomecánicos, y ahí está el detalle, ¿de acuerdo? O sea, este concepto de ley constitutiva que seguramente ya han estudiado en la materia de resistencia de materiales, los que ya han hecho la mecánica del medio continuo, los que han hecho elementos finitos, y han tenido que aprender muy bien lo que es una ley constitutiva. Entonces, resumo, para que esté muy claro para todos nosotros. La ley constitutiva es algo, ojo, y es algo que es un modelo matemático para simular la relación entre el tensor esfuerzos y el tensor de deformaciones unitarias. Eso es todo. Esa es la ley constitutiva, ¿de acuerdo? Bien, veamos ahora un poquito la clasificación de estas leyes constitutivas, que vamos a ver esto recién evidentemente cuando empecemos a hacer aplicaciones, ¿no es verdad? Pero vamos a considerar ahora los tres grupos, las tres clases grandes de leyes constitutivas que haya, ya para que eso no quede colgado. Hemos dicho que una ley constitutiva es la relación funcional entre esfuerzos y deformaciones unitarias, ¿no es verdad? Bien, la primera que usamos normalmente, y es la más común, yo creo, y la usamos además para resolver algunos problemas analíticamente, ¿no? Es la ley elastoplástica. Hablamos de un comportamiento lineal elástico, ideal plástico. ¿Qué significa eso? Que llegado un momento llegamos a un límite, a una magnitud, a una intensidad de los esfuerzos, donde ya no puede haber más incremento de esfuerzos y solamente vamos a poder tener, si se mantiene constante esa intensidad de esfuerzos, deformación constante, ¿no? Es donde todo el conjunto que estamos estudiando está en equilibrio, ¿de acuerdo? Es lo que llamamos la ley
elástico, lineal elástico, ideal plástico. Bien, y esta ecuación, han tenido que estudiar ya la materia de resistencia de materiales, ¿no? Tenemos dos componentes. Componente en el rango elástico, que es la ley de Hooke generalizado, ¿no? Aquí yo tengo evidentemente tensor esfuerzos, tensor deformaciones unitarias, y aquí tengo una matriz de rigidez, D, es una matriz de rigidez, ¿de acuerdo? Y de hecho, bueno, tengo que decirles, vamos a ver después, esto en el capítulo 8 o 9, que tenemos aquí, así, ¿verdad? 6 incógnitas, aquí está escrito en forma tensorial, ¿no? Con la nomenclatura que propuso Einstein, ¿ya? Aquí tengo entonces 6 elementos, y aquí va a tener entonces una matriz, que va a ser 6 por 6, ¿de acuerdo? Y tenemos una función de fluencia que también la consideramos como función de rotura. Estamos estudiando hoy día, vamos a estudiar esto, una F, que está en función de los esfuerzos y de una serie de parámetros geomecánicos. De hecho, esta función F, ustedes ya la conocen para suelos. No es nada más que la función de Mohr-Coulomb para suelos, ¿no es verdad? Para rocas y macizos rocosos vamos a estudiar cabalmente hoy día la otra gran función que nos da resultados razonables, que es una simulación razonable de lo que se mide experimentalmente para rocas y para macizos rocosos. Y además un potencial plástico. Ya, hasta ahí nomás llegaré porque todo esto tengo que explicarles con mucho más cuidado cuando estemos en túneles sobre todo, ¿ya? Después tenemos acá un comportamiento, ¿ya? Con lo que llamamos endurecimiento, ¿de acuerdo? Donde tenemos una parte elástica, después tenemos un endurecimiento y va para allá. Eso para suelos, es bien importante esta ley, ¿ya? Eso es lo que llamo yo plástico con endurecimiento, donde tengo además la ley de endurecimiento. O sea, fíjense, de arriba para abajo yo voy complicándome con los modelos, cada vez se hacen más extensos con más parámetros geomecánicos. Hay algunos modelos que tienen hasta 18, 20 parámetros geomecánicos que habría que encontrarlos en laboratorio. Y es por eso que no los usamos todavía, ¿no? Pero teóricamente se han ido desarrollando, ¿ya? Y el tercer gran grupo, lo voy a dividir en dos, es un comportamiento elástico, plástico, con endurecimiento y después con reblandecimiento, que va bajando hacia acá, ¿ya? Elástico, endurecimiento, reblandecimiento, ¿ya? Donde nuevamente tengo que introducir otra función más, o sea, para simular este tipo de comportamiento. Y finalmente, en esta tercera clase de leyes constitutivas, tenemos una donde hacemos además variar el módulo elástico en función a la deformación total, ¿de acuerdo? Cuando hacemos, fíjense aquí, estas dos son paralelas, o sea, el componente elástico lo mantengo constante, pero aquí en este modelo que es el más completo de todos, lo hacemos variable. A medida que se tiene mayor deformación, el material se va reblandeciendo cada vez más, además, en la parte elástica, ¿ya? Bueno, este es el resumen general. Mire, yo les digo, esto yo hice en los años 80. Este cuadrito viene de mi tesis doctoral. Y hasta ahora, que han pasado 35 años, 35 años, no hemos avanzado mucho. Hay más leyes, más todo, pero seguimos más o menos todavía en este campo donde se tiene todavía entonces mucho que investigar, falta mucho que investigar para poder tener ese modelo matemático que nos simule lo más cerca posible a la realidad, el comportamiento real de las rocas y los macizos rocosos, ¿no? Claro, desde el punto de vista fenomenológico, ¿ya? Esto me faltó al inicio, esta introducción, que ya la tenemos ahora, ¿ya? Bien, ahora sigamos con nuestra clase. Ya habíamos llegado hasta... No, eso no. Uy, no hemos avanzado mucho. Eso tampoco. Hay el colega... ¿Dónde he puesto ese trabajo? Ah, ya, aquí. Este ya está traducido, ha sido Jesús, el que ha hecho la traducción, que lo ha hecho muy bien. Se ve un poquito chiquitito, pero impreso eso se va a ver muy bien.
Este cuadrito yo considero que es fundamental que lo comprendan bien para también saber qué ocurre con un geomaterial, una roca. Esto también ocurre con hormigones, ¿no? No se olviden que el hormigón es también un geomaterial, es simplemente una roca reconstituida, reconstruida, ¿no es verdad? Porque todo lo que contiene la roca, un hormigón, viene pues de la roca, ¿no? Tiene gravas, que tiene que ser una grava macanuda cuarcítica, tiene arena, una determinada granulometría, una curva granulométrica, y finalmente como cementante, de hecho, bueno, el nombre ya lo dice mucho, como matriz de unión de todos estos pequeños fragmentos, gravas y arenas, está el cemento, ¿no es verdad? ¿Y qué es el cemento? Nada más que carbonato de calcio, caliza, molida y deshidratada, ¿no es verdad? Ese es el cemento, que lo usamos para reconstruir esa roca básica, ¿no es verdad? O sea, este comportamiento también es válido para hormigones. Eso ya habíamos visto en la anterior clase, pero ahora que lo tenemos hecho en castellano, está muy bonito, muy bien traducido, muy bien dibujado. Yo le agradezco a Jesús. Y también hubo, creo, a Pasa también que hizo su trabajo, ¿no? A los dos trabajaron. Esto viene de Jesús, ¿ya? Entonces, lo principal que tenemos que meternos en la cabeza es lo que he escrito acá. Que cuando se somete un geomaterial, una roca, a la compresión, y bueno, también a la tracción, es decir, ¿verdad? Se tiene una destrucción progresiva. Y es fundamental. Estos son datos, y enseguida vamos a ver, vamos a usar datos reales de una medición en laboratorio para definir algunos parámetros mecánicos. Aquí tengo entonces la relación de formación unitaria, desde epsilon L, y aquí el esfuerzo axial, ¿no es verdad? Aquí está el ensayo, ¿no es verdad? Está el esfuerzo de formación axial y la fuerza axial las ponemos acá en un ensayo de la compresión simple, y la deformación lateral es de epsilon 3, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a ver más o menos. Vamos a registrar cuando hacemos un ensayo de este tipo, registramos esto, ¿no es verdad? Y ojo, ya no voy a hablar de esto en el capítulo 4, 5, hablamos de ensayos laboratorio, vamos a hablar un poco más de eso para ver, por lo menos no vamos a hacer los ensayos en laboratorio, no por la pandemia, sino porque no tenemos suficiente material en laboratorio. Las autoridades no entienden que en campo tecnológico hay que hacer las cosas en laboratorio, ¿no es verdad? Hay que determinar, porque estamos trabajando en un campo eminentemente experimental. Pero vamos a lograr más o menos pares de valores entre el esfuerzo, a medida que vamos subiendo el esfuerzo, ¿no es verdad? La deformación axial, y al final vamos a tener una ley de trabajo, una curva de trabajo, esfuerzos, deformaciones, más o menos de este tipo, como está pintado aquí en azul. Y si hacemos el registro de las deformaciones laterales en función del esfuerzo axial, vamos a encontrar una función de este tipo, ¿ya? Entonces son puntos, aquí hay varios puntitos de lo que vamos registrando cuando hacemos el ensayo, ¿ya? Ojo, y este ensayo lo hacemos normalmente, la gente hace normalmente con deformación, con incremento del esfuerzo en forma continua, constante, ¿ya? Otro grupo de ensayos que es más importante para nosotros cuando hacemos este ensayo con un incremento de la deformación epsilon 1, esta unitaria axial, en forma constante. Porque cuando hacemos ese tipo de ensayos, no se tiene la liberación súbita de energía cuando se llega al esfuerzo, la resistencia pico, al esfuerzo máximo que podamos tener, ¿no? A la resistencia del material, sino que seguimos yendo y enseguida vamos a ver y tenemos un comportamiento post-rotura. O sea, este punto lo llamamos ya de rotura, donde se forma ya un plano grande de rotura, que es la coalición, la junta de muchas microfisuras que vamos a tener. Y aquí distinguimos, ahora se ve mejor, distinguimos acá 4 zonas importantes
en el proceso de carga que tenemos, ¿de acuerdo? En la primera, que llega hasta este punto, tal vez aquí podríamos haber puesto una línea más gruesa y aquí uno romano, que es donde hay un cierre de microfisuras. Un poquito, eso debe estar un poquito más abajo, es el único errorcito acá, porque eso, desde este punto hasta este punto, miren, aquí se va haciendo un material un poco más rígido, donde evidentemente se van cerrando las microfisuras. O sea, de hecho tenemos la hipótesis que está plenamente confirmada de que dentro del material que para nosotros todavía es una roca intacta, un continuum perfecto si quieren ustedes, no es tan continuo, porque tenemos dentro de la roca pequeñas microfisuras. O sea, la roca está formada por cristales de minerales, ¿no es verdad? Hemos dicho, o sea, es un conjunto, un agregado de minerales. Entonces, necesariamente hay límites entre estos granos de diferentes minerales. O sea, hay discontinuidad, ahí si quieren ustedes, de acuerdo a cómo se ha formado la roca, ¿no es verdad? Si hablamos de una roca, por ejemplo, ígnea, un granito, sabemos que básicamente el granito tiene 3 minerales, ¿no es verdad? Tiene cuarzo, tiene feldespatos y tiene biotita, esa mica negra, ¿no es verdad? Y estos granos, bueno, van a ser grandes o pequeños, la textura va a ser gruesa o muy fina, de acuerdo a la forma en que se ha enfriado esta roca ígnea, ¿no? Si se ha enfriado lentamente, es un granito plutónico, entonces vamos a tener granos grandes. Y vamos a tener también entonces límites entre los diferentes minerales bastante grandes, ¿no es verdad? Que se constituyen en discontinuidades dentro del material, ¿de acuerdo? O sea, suponemos entonces que hay microfisuras dentro del material. Esa es la gran hipótesis que hacemos y que se ha demostrado, y aquí se demuestra esto con el número de eventos de ruido que se ha escuchado, que cada vez desde este punto se va escuchando que ocurre algo en el material, ¿no? No, o sea, el material no es totalmente, no es elástico, tiene un comportamiento elástico desde este punto hasta ese otro punto, donde realmente hay una relación lineal entre la deformación axial y el esfuerzo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos entonces desde este punto, vea esto, vamos a tal vez completarlo un poquito, no sé si Jesús ¿está escuchando Jesús, autor de este cuadro, de esa traducción? Sí, ingeniero. Ya, escuche Jesús, vamos a hacer lo siguiente, para completarlo y que sea aún más didáctico este cuadrito, este cierre de grietas, microfisuras, póngalo aquí en la mitad, ¿ya? Y desde este punto, y este punto lo va a llamar A, ¿ya? Anótese, este punto lo va a llamar A. Entonces, de 0 a A es la zona 1 donde estamos hablando del cierre de grietas o microfisuras. Grietas, sácalo de acá mejor, mira, ahora que lo estoy leyendo una vez más, con más cuidado, Jesús, ponga aquí nomás cierre de microfisuras, ¿ya? Va a quedar aún más didáctico, mucho más. Esa es la zona 1 y ponga aquí un 1 romano, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, seguimos nosotros ahora incrementando la fuerza axial, ¿ya? O sea, incrementando el esfuerzo, la carga sobre la pieza. Y va a llegar un momento en que vamos a ver que aquí en el gráfico de la deformación lateral, que empieza a retirarse de la linearidad. De este punto 0 hasta aquí es lineal y aquí se va a retirar. Bien, a este punto llámelo B, ¿ya? Este punto B. Ponga aquí un A mayúscula, aquí un B mayúscula, ¿ya? ¿Ok? Bueno, bien. Y este B me está limitando ahora, aquí está el A, que acota la zona de cierre de las microfisuras. De A a B tenemos evidentemente una región que llamamos plástica. ¿Listo? Comportamiento plástico, evidentemente. Todo es lineal, elástico, elástico. Y a esta zona, entre entonces A y B, vamos a poner aquí un 2 romano, ¿ya? Es la segunda zona, entonces, ¿de acuerdo? Bien, seguimos nosotros ahora, ya hemos definido 2 zonas, ¿verdad? La 1 romano, que es cierre de microfisuras, donde el material, la roca se rigidiza,
Después tenemos una zona 2, donde tenemos realmente un comportamiento elástico. Y seguimos incrementando ahora el esfuerzo. ¿Ya? Se va incrementando. Y vamos a encontrar de repente aquí trabajando de que ya ahora viendo la relación de la deformación axial, la deformación unitaria axial y el esfuerzo, vamos a encontrar aquí un punto que lo vamos a llamar C. ¿De acuerdo? Este es el punto C. ¿Ya? Que me define una tercera zona, o sea, entre B y C, que es la propagación estable de microfisuras. O sea, resulta que llega un momento, y eso lo demostró el señor Griffith el año 1924, que llega un momento que dentro del material se crean tensiones, o sea, tracción tan grandes en los ápices de esas microfisuras que son tremendamente altas, y se lo ha demostrado esto aplicando la teoría de la elasticidad, que empieza entonces a ver, hasta ese punto vemos que van creciendo las microfisuras, hay una propagación, llamamos estable de las microfisuras. O sea, esta zona 3 entre B y C, aquí hemos puesto C ya, ¿no? Entre B y C, aquí va a poner usted un 3 romano, esa propagación estable de microfisuras, se van propagando las microfisuras todavía establemente. Esto todavía no se observa en la relación de formación unitaria axial, esfuerzos axiales, pero sí se observa cada vez más en la relación esfuerzos de formación lateral. ¿De acuerdo? Cada vez hay más, se va separando más de esa linearidad, si quiere usted. Hasta que llegamos a un punto acá, aquí hemos hablado ya también, aquí está A, B, C, ¿de acuerdo? Donde ya vamos a tener acá, de repente, una propagación inelástica de las microfisuras, os digo, descontrolada de las microfisuras, que es la zona 4. Esa es la propagación inestable de las microfisuras, ¿ya? Hasta llegar al pico máximo, ¿de acuerdo? Donde ya se nos va formando entonces una macro fisura, que es el plano de rotura, como tal. Y realmente todo este cuento de la propagación estable de las microfisuras, que es en la zona 3 romano, o sea, desde de B a C, ¿no es verdad? Y después la propagación inestable de las microfisuras, que es de C hasta el pico máximo, que lo podemos llamar D, ¿no es verdad? Claramente se escucha, por ejemplo, auditivamente, que son cabalmente, y eso está demostrado, ¿no? A través del número de eventos que se han podido encontrar, que es cabalmente la transformación, pues, de energía de deformación que se convierte en nueva superficie, y se escucha el ruido de esa transformación de energía, y esto experimentalmente se lo ha podido ver muy bien. Entonces, tenemos definitivamente que cuando se carga, cuando se somete a una compresión, en este caso que se va incrementando de una roca, tenemos estos fenómenos. O sea, el material hay una destrucción progresiva interna del material. Y eso sí es importante para nosotros saber, algo que no tenemos, por ejemplo, en minerales, ¿verdad? Es diferente. O sea, grosso modo, aquí no tengo un porcentaje porque varía mucho, pero el punto donde empieza la propagación estable de las microfisuras está en el rango de los 40-60% de la resistencia a la compresión simple. Desde sigma CI. Sigma es siempre tensión para nosotros, esfuerzo. C es de compresión y I de la roca intacta, ¿ya? Y esto vamos a usar en toda parte, en todo el texto. Sigma CI es la resistencia a la compresión simple de la roca en cuestión, o sea, es de pico. Sigma 6 es la resistencia a la compresión simple, que es la resistencia pico, o sea, el esfuerzo pico que puede soportar este material. Mientras que el cambio, o sea, pasar de la zona 3, que es la propagación estable de microfisuras, a la propagación inestable de las microfisuras, o sea, del punto B al punto C, si quieren ustedes, está en 70 y 90% del esfuerzo
de la resistencia pico, de la resistencia a la compresión simple de la roca en cuestión. ¿De acuerdo? Esos más o menos son los rangos. Bien. Espero que esto esté muy claro, porque si está muy claro vamos a comprender mucho mejor cómo se comporta una roca cuando es sometida pues a esfuerzos crecientes, si quiere usted, ¿no? Veamos un poquito lo que ocurre acá y lo que podemos ver cuando escribimos acá nosotros la variación volumétrica. Y la variación volumétrica es el delta V, es la variación volumétrica, pues puede haber una contracción o una dilatación que tenemos que estudiar. Si vemos la compresión, lo que ocurre acá, vamos a ver que el material evidente se va comprimiendo hasta un punto determinado que coincide más o menos con el punto C, que acabamos de definir, ¿no es verdad? Donde de estar comprimiéndose pasa a un proceso de dilatación como tal, ¿no? O sea, y ojo, este delta V, así verdad, no es nada más que epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3. Es la deformación volumétrica como tal, ¿de acuerdo? ¿Ah? Y aquí vamos a ver que el volumen, claro, aquí vamos a tener primero la dilatación, aquí vamos a tener una compresión, la compresión, este punto, aquí es donde se acaba el cierre de las microfisuras. Bueno, ahí acaba, eso va a ser 0, 0, vamos a tomar esto como referencia. Aquí, fíjense, vamos perdiendo volumen, ¿no? Aquí se mantiene constante el volumen hasta el punto donde empiezan a prolongarse establemente las microfisuras. Y a partir de este punto empieza a crecer el volumen. ¿De acuerdo? O sea que la cosa es entonces bastante compleja y también para poder captar matemáticamente. El concepto de dilatación también tenemos que aplicarlo. Alguna vez hay rocas donde, y sobre todo macizos rocosos, donde la dilatación juega un rol muy importante y tenemos que tomar en cuenta. Bien, este dibujito nos lo va a acabar de hacer Jesús con un par de cositas. Me lo va a mandar cualquier rato, yo lo pongo acá y les tengo que mandar hasta mañana la unidad 1, 2 y 3 para que empiecen a estudiar, ¿de acuerdo? Porque ya acabamos la 3, no vamos a acabar hoy día, sino vamos a, seguramente parte de la próxima clase, la próxima semana acabaremos, pero ya van a tener ustedes esto para poder estudiar y leer, pues leer y investigar un poco más, ¿de acuerdo? Y algo que me olvidé decirles, ya les he mandado, pero no sé si les ha mandado Micaela, que sí quiero que lean algunos capítulos, que es importante, de este manual muy bonito que se llama Mecánica de Rocas, Fundamentos de Ingeniería de Taludes, de 2 profesores españoles. No sé si han recibido ya este texto, y si no, tiene que mandárselo, se lo mandé a Micaela para que lo distribuya. ¿Ya? De aquí vamos a estudiar los primeros capítulos, sin duda alguna, ¿ya? De este libro. Bien, sigamos. Veamos ahora un poquito, vamos un poquito más allá. Hemos estudiado hasta ahorita lo que ocurre aquí hasta llegar al pico, ¿no es verdad? Este valor aquí corresponde al sigma CI, si quieren ustedes, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos evidentemente la zona 1, cierre las microfisuras, la zona 2, comportamiento elástico, la zona 3, propagación estable de microfisuras, y finalmente la zona 4, propagación inestable de las microfisuras. Llegamos a este punto. Si hacemos un ensayo a deformación constante, o sea, las derivadas respecto al tiempo de este epsilon constante, ¿ya? Vamos a tener que la capacidad portante va reduciéndose progresivamente. Y de hecho les tengo que decir que este hallazgo y esta simulación que se hizo en la práctica, en laboratorio, inicialmente en los años 60, por el profesor Farhurst, un profesor norteamericano, una universidad yankee, creo que era en Minnesota, donde vamos subiendo el esfuerzo, la fuerza, hasta que llegamos a este punto y de repente, como no puede subir más y no hay un control del fenómeno, hay una liberación súbita de energía. Toda esta energía
que ha sido almacenada en la muestra, se libera súbitamente y vuela la muestra en muchos pedazos, ¿no es verdad? Fuerte, ¿no? Cuando no hay ese control de la energía. Pero cuando controlamos la energía, controlando la deformación unitaria, ¿ya? Que constante en función del tiempo, vemos que la capacidad portante de esa roca va disminuyendo progresivamente a medida que se va creciendo la deformación unitaria, ¿ya? Bien, a eso es lo que llamamos el comportamiento post-rotura. O sea, claramente, la resistencia a la compresión simple, que va a ser este valorcito acá, el sigma CI, nos muestra dos tipos de comportamiento. Hacia la izquierda es lo que llamamos el comportamiento pre-rotura, ¿de acuerdo? Y hacia la derecha el comportamiento post-rotura. Bien, este hallazgo de los años 60 ha significado concebir en forma totalmente diferente el comportamiento de la roca y el macizo rocoso en las obras que hacemos. Resulta que, y eso tiene mucho más que ver con la naturaleza, ¿no? Porque en la naturaleza no se ve esa liberación súbita de energía que hace volar fragmentos y qué sé yo, sino vemos que va bajando su capacidad portante, ¿no? A medida que se va deformando más. Y esto nos ha hecho pensar entonces que, y en la práctica es lo que hacemos ahora, de que si controlamos las deformaciones en una obra, sobre todo en obras subterráneas, vamos a controlar también esta capacidad portante. Con otras palabras, vamos a mantener cierta capacidad portante de ese macizo rocoso, ¿no? Y eso nos interesa mucho. No nos olvidemos que para nosotros el principal material de construcción es la roca, el macizo rocoso como tal. Y si nosotros logramos externamente controlar las deformaciones, vamos a controlar también, mantener además cierta capacidad portante de esa roca o de ese macizo rocoso. ¿De acuerdo? Bueno, es lo que tenemos acá. Bueno, y aquí en este dibujito además lo que se ha hecho es escribir también la variación volumétrica, ¿no? Que es esta más o menos. Aquí vamos perdiendo, vamos achicándonos, si quieren, va a haber una contracción del material hasta el punto donde pasamos de la propagación estable a la propagación inestable de las fisuras o microfisuras. Aquí habría que poner mejor microfisuras y empezamos una dilatación como tal, ¿de acuerdo? Y este es el comportamiento que tenemos realmente en las rocas. Ustedes fíjense entonces, necesitamos un modelito que nos permita, en la medida posible, simular este tipo de comportamiento, ¿no es verdad? ¿Ah? Aceros normalmente sabemos que hemos hecho ese sube, después llegamos a algún momento donde tenemos el esfuerzo de la afluencia, una afluencia, hay ese endurecimiento de ese material y después continúan las deformaciones que ya no son elásticas hasta la rotura en acero, ¿no es verdad? Y esta primera parte hasta la afluencia, el acero, por ejemplo, es evidentemente elástico lineal en aceros. Es la curva. Caramba, qué pena que mi tablet todavía no funciona por alguna razón, que hay que dibujar esto para que entiendan mejor, ¿no? Porque le estoy asumiendo que ustedes tienen una imaginación formidable y que aquí van viendo aquí una recta, aquí la afluencia del acero y aquí nuevamente llega un momento en que las dislocaciones y todos los átomos han reacondicionado en el acero y nuevamente hay otra vez incremento del esfuerzo, pero ya no lineal, sino con reblandecimiento hasta que llega la rotura total del acero, ¿no? Es por eso que tomamos para los cálculos el esfuerzo de la afluencia en los aceros como límite y a ese esfuerzo de afluencia aplicamos el coeficiente de seguridad respectivo para tener el esfuerzo admisible en acero, ¿verdad? Bien, pero ¿qué ocurre entonces cuando está bajo presión este esfuerzo? Con las microfisuras. Eso se ha demostrado suficientemente con modelitos en materiales especiales elastoméricos, ¿no? Donde se puede ver
la intensidad de los esfuerzos a través de la forma en que cambia el color de este material, y que una microfisura, sea esta microfisura que la simulamos como una elipse, ¿ya? Está sujeta al esfuerzo sigma 1 principal, y aquí tenemos un esfuerzo de confinamiento sigma 3. O sea, ya estamos hablando aquí de un estado de esfuerzos tridimensional. Pero resulta que cuando llegamos al punto B de la propagación estable de microfisuras, resulta que esta fisura se va a prolongar y se va prolongando tratando de llegar asintóticamente hacia la dirección del esfuerzo de compresión máximo. O sea, es lo que va ocurriendo acá. ¿De acuerdo? O sea que la propagación de las microfisuras, que va a depender de su posición respecto a sigma 1, se va a depender de este ángulo que lo hemos llamado aquí 2 beta, o beta, perdón, aquí este ángulo beta, ¿ya? Va a tender hacia la dirección del esfuerzo máximo. Esto se ha demostrado experimentalmente, ¿ya? Bueno, aplicando la teoría de Griffith, llegamos entonces a esta ecuación. Ya no vamos a deducir estas formulitas. Aquí rompemos el principio de que no aplicamos fórmulas, sino las hemos deducido. Aceptemos que eso es así. Y tenemos acá esta... Oiga, Jesús, ¿puedo ser abusivo con usted? ¿Eso más quiere que grafique, ingeniero? Compañero, dibuja esto bonito también para que esté clarito y lindo. ¿Listo? Esta figura más hágala. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Muchas gracias por su tiempo y por su colaboración, Jesús. ¿Ya? Eso será debidamente considerado, no se preocupe. De hecho, así tiene que ser, porque está trabajando, está dedicando tiempo y espero que dibuje, pero comprendiendo lo que está haciendo, ¿ya? Eso sí es importante, ¿ya? Bien, y de hecho, miren lo que tengo aquí, les mostraba aquí hace un momentito, esta propagación de las microfisuras, y se la ve claramente. Aquí tengo microfisuras, ¿ya? Que esto es una arenisca cuarcítica, y que evidentemente van a ir creciendo las microfisuras, tratando de irse hacia la dirección del esfuerzo máximo, que en este caso está aquí vertical, ¿de acuerdo? O sea que esto también ya se ha comprobado experimentalmente, o sea, ya es una teoría comprobada y es una teoría aceptada, ¿verdad? Se la ha comprobado como tal, sobre la propagación de las microfisuras. En este caso, claramente se ha podido ver cómo y después se van a ir juntando esas microfisuras, ¿no es verdad? ¿Ya? Bien, esa es la teoría de Griffith bajo presión finalmente, ¿de acuerdo? Donde usa aquí un coeficiente de fricción, una constante kappa, y está en función de la resistencia. Aquí debería poner un I, pero mantengo yo como está indicado en la literatura, la resistencia a la compresión simple, y también en función a la resistencia a la tracción de esa roca, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y Griffith desarrolla prácticamente teóricamente esta expresión. Y es bien interesante porque esta ha sido la inspiración del señor Hülkenbraun para proponer una función de límite máximo de resistencia de la roca en forma ya triaxial. Bueno, aquí tengo el esfuerzo máximo axial, el esfuerzo máximo lateral, que sería el confinamiento, el sigma 3, ¿no es verdad? Y encuentra esta fórmula, Griffith, bajo compresión, ¿de acuerdo? Con estas constantes. O sea, que hay unas constantes que son constantes típicas del material. Así, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4, ¿no? Son 4 constantes que Griffith maneja como tal. Y inspirándose, basándose en esta relación y miles de ensayos de compresión, miles de ensayos, finalmente, después voy a hablar de eso, miles de ensayos, porque ve, aquí esto no está tan bonito, debía poner esto después que venga Hülkenbraun, ¿ya? O sea, a ver un ratito, vamos a componer esto un poquito de una vez con ustedes, ¿ya?
vamos a ver esto, tengo que hablar con ustedes. No, está bien nomás. Está bien nomás, yo creo que está bien. Eso es Griffith, pero resulta que, que esta lámina no está bien acá. Tendría que estar posiblemente, un ratico, esas son las n funciones que después se pueda ver. Esta tendría que estar acá. Ya, aquí va a estar mejor. ¿Ya? Ok, ahora sí está mejor. Está más lógico para aprender, para entender. Y si vemos el efecto de la presión de confinamiento, entonces vamos a ver nosotros si hacemos un ensayo verdaderamente triaxial. Esta es la deformación uniaxial. ¿Ya? La deformación epsilon 1 axial. O sea, en el sentido del esfuerzo máximo. Aunque aquí ya estamos trabajando con la tensión desviatórica, que es simplemente la tensión principal menos la tensión de confinamiento sigma 3. Y cuando hacemos ensayos ya tridimensionales, vamos a ver que el pico, o sea, la magnitud del esfuerzo sigma 1 máximo que va a resistir esa roca, está en función del esfuerzo de confinamiento. A mayor esfuerzo de confinamiento, mayor pico. Tengo aquí 200 megapascales, mire, le estoy llegando aquí a un 1200 tal vez. Y si voy subiendo, vamos a ir viendo que llegado un momento, lo que hemos llamado el reblandecimiento cada vez va desapareciendo. Y si el esfuerzo de confinamiento es muy grande, el material se está comportando básicamente sin reducción del esfuerzo sigma 1 pico como tal. ¿Ya? Esos son ensayos de laboratorio. ¿Ya? O sea que vemos que el esfuerzo de confinamiento juega un rol bien importante. ¿Y por qué juega un rol muy importante? Fíjense acá. Por esto, porque yo tengo aquí un sigma 3 llamado de confinamiento. Este sigma 3, mientras más grande sea, va a evitar de que haya esa propagación de las microfisuras, ¿verdad? Si yo tengo aquí este esfuerzo de confinamiento de compresión lateral, va a evitar de que que las microfisuras se vayan propagando, ¿verdad? Eso significa que el material va a poder resistir mucho más un esfuerzo axial mucho más grande. Y esto vemos aquí claramente. Si nosotros vemos entonces el esfuerzo principal sigma 1, el esfuerzo menor principal sigma 3, que es el esfuerzo confinamiento, vamos a poder ver esos puntitos. Ojo, en la medida de lo posible yo siempre trato ahora de mostrarles los datos experimentales, para que vean que nuestras teorías son teorías, son funciones que representan razonablemente lo que se pueda medir en laboratorio. Ustedes saben, cuando hacemos ensayos en un laboratorio, tenemos errores, ¿no? Sistemáticos y aleatorios. ¿No? A veces sistemáticos son error humano, por ejemplo, o del instrumento, ¿no? ¿Verdad? Que son constantes en el ensayo. Aleatorios, donde ocurre cualquier otra cosa y siempre tenemos errores de medición, ¿no? ¿Verdad? Pero si nosotros colocamos acá los puntos donde el punto B que hemos visto hace rato, ¿no? De iniciación de las microfisuras, ¿ya? Y ponemos acá el punto donde empieza a haber la coalición, donde hay una propagación inestable de las microfisuras, que está en azulito. Y finalmente dibujamos acá el pico máximo, el esfuerzo máximo que se pueda resistir en función de sigma 1, vamos a tener funciones de este tipo. Ahorita lo que nos interesa conocer, claro, cuando se inicia la propagación de las microfisuras y cuando se inicia la propagación inestable de las microfisuras. Es interesante, pero en la práctica lo que nos interesa mucho más es estos puntos negros, ¿de acuerdo? Que me indican cuál es la resistencia máxima que voy a poder tener. El esfuerzo máximo sigma 1 que voy a poder soportar en función de un determinado esfuerzo de confinamiento sigma 3.
Y normalmente todos los ensayos me dan funciones de ese tipo, que no es lineal entonces. No es lineal. Porque si nosotros dibujáramos aquí el criterio lineal de Mohr-Coulomb, que podemos hacer, es una ley también de esfuerzos máximos picos válida, y tendríamos aquí una recta, más o menos acá. Entonces aquí tendríamos una cohesión aparente y un ángulo de fricción interna aparente también, ¿no? Es también un modelo que podemos usar, y se lo ha usado hasta hace 10 años. Casi todos los programas solamente tenían Mohr-Coulomb, no tenían todavía Hook-and-Brown. Pero fíjense que esta es una función que no es lineal, ¿no? Y que pasa primero aquí por la resistencia a la tracción máxima. Aquí tengo la resistencia a la tracción máxima en este punto, ¿no es verdad? Aquí, no se olviden, esa es sigma 3. Ah, ojo, algo que no les he dicho, aunque muchos de ustedes ya saben. En la geotecnia cambiamos la convención. Ustedes han aprendido en resistencia a materiales de que la compresión es negativa y la tracción es positiva, ¿no es verdad? Esa es la convención que tenemos en la resistencia de materiales. Esa convención nosotros la botamos al basurero en la geotecnia y usamos otra. Y decimos, como casi todo es siempre compresión en geotecnia, la compresión es positiva y la tracción es negativa. O sea, aquí ya estoy usando esa convención, ¿de acuerdo? Y aquí también, porque aquí estoy hablando de una compresión, ¿no es verdad? Es positiva. Compresión aquí positiva. Hacia acá, negativa, fíjense aquí hay un menos 10, significa tracción. O sea, aquí de hecho en este dibujo, en esta función, yo tengo ya de hecho la resistencia a la compresión, a la tracción simple, que va a ser entonces esta magnitud, y aquí tengo la resistencia a la compresión simple, ¿no es verdad? Aquí el punto, cuando sigma 3 es 0, no hay confinamiento, entonces estoy hablando de una compresión uniaxial, como tal, ¿no? Bien, entonces, el desafío era, y es, encontrar esta función, la expresión matemática de esta función, que me da la resistencia máxima que pueda soportar esa roca, estamos hablando todavía de rocas intactas, en función al esfuerzo sigma 3, que es lo que llamamos de confinamiento, ¿ya? Entonces, esta es la función que estamos buscando, ¿ya? Y si nosotros seguimos adelante y vemos, y esto ya es el trabajo, esto es de Hook-and-Brown. No he puesto aquí la fuente, tengo que poner la fuente. Todos los ensayos experimentales, todos esos puntitos son ensayos, ¿de acuerdo? Y encontraron este tipo tan grande, viendo cada uno de los materiales que estaban viendo, ¿ya? Por ejemplo, aquí el del hormigón, estamos aquí. Si ustedes ven, se acercan un poquito a la figurita, que no va a ser nada fácil porque hay tanta información acá experimental, vieron ellos que introduciendo un coeficiente que enseguida lo vamos a ver, que se llama MI, que lo llamamos coeficiente petrográfico, ¿ya? Intrínseco del material, vieron que se podía simular cada una de estas líneas en función de un valor de este MI que corresponde a cierto material. Aquí estamos hablando de ciertos materiales, ¿ya? Vamos a enchufar esto, ¿ya? Entonces, experimentalmente hizo todo este trabajo y se llega evidentemente a ver de que la función de Griffith, ahora sí está en su lugar con esta su forma, ayuda mucho a comprender la forma de esa función, la función que acabamos de ver, ¿no? De esa función que acabamos de ver. Evidentemente hace un trabajo intenso para tratar de hallar qué función tenemos que usar, qué función tenemos que hallar y usar. Y hay una serie de propuestas para esta función. Hay muchas propuestas y se las presento acá. Y desde Fairhurst, del 64, propone que esta sea la función esa que me da el pico máximo de resistencia. Hobbes, Muriel, toditos es.
Y aquí, de hecho, esta también, yo la uso bastante, esta Johnston, pero ninguna de estas ha logrado sobrevivir, si quieren ustedes, excepto la que propuso Huckenbraun el año 1980. ¿Ya? Huckenbraun propuso esta relación. Y ojo, enseguida les voy a mostrar acá. Bueno, aquí hay muchas más, ¿verdad? Hasta la última, incluso del 2011. Mire, tengo 15 fórmulas acá que se han propuesto, pero al final la que perdura y se ha quedado para siempre por ahí es la de Huckenbraun, que del 2002 propusieron ellos además hacer que sea este exponente variable, donde inicialmente era 0.5, o sea, la raíz cuadrada de esto, le hicieron variable, ¿no? Pero esta es la relación que usa Huckenbraun. Y es la que ahora usamos. Ojo, aquí quiero que tengan en cuenta algo bien importante. Cuando hacemos, estamos buscando relaciones funcionales entre diferentes variables independientes, aquí en este caso, variable independiente sería el esfuerzo axial máximo, sigma 1, y el esfuerzo con confinamiento sigma 3, ¿de acuerdo? Siempre hay que trabajar con números, con magnitudes adimensionales, para que sea válido, para que los coeficientes que pueda sacar yo después sean válidos. De hecho, aquí, bueno, he escrito aquí la ecuación de Huckenbraun, como estaba escrita, pero ustedes pueden ver que si yo divido acá toda esta ecuación por sigma C, que debería ser sigma CI, aquí a decir verdad. Tal vez cambie esto también para que la nomenclatura que estamos usando sea uniforme en todo el texto. Si yo divido esto, aquí voy a tener sigma CI, sigma 1, dividido en sigma CI, adimensional. Sigma 3 dividido en sigma CI, adimensional, más la raíz de MI, aquí ya está sigma 3 adimensional, más 1, ¿no es verdad? O sea, esta expresión entonces se hace totalmente independiente de las unidades. Usted puede usar aquí lo que usamos normalmente, megapascales, puede usar también libras por pulgada cuadrada o cualquier otro, siempre y cuando use homogéneamente la unidad respectiva para estos esfuerzos. Esta ecuación va a tener como invariantes, como constantes, entonces, coeficientes numéricos, como en este caso es el MI. Y bueno, esto propone Huckenbraun. Y finalmente, ve que este MI es función del tipo de roca y de la textura de la roca, es decir, del tamaño de los granos de minerales de la roca, ¿ya? Y de hecho, normalmente se toman 4 texturas, desde muy grueso, fino y muy fino, para encontrar este MI. Yo lo llamo entonces un coeficiente petrográfico, que tiene que ver entonces con la petrografía, tiene que ver con el tamaño, con la textura del material y la génesis de la roca, ¿de acuerdo? Esta es la propuesta de Huckenbraun que estamos usando ahora. Seguimos hablando de roca intacta, ¿no es verdad? Y de hecho, lo que buscaba Huckenbraun, enseguida vamos a ver al final del capítulo, era encontrar una fórmula que nos pueda ayudar a representar la resistencia máxima del macizo rocoso, ¿ya? Y usan esta forma de, esta relación, si quieren ustedes, modificando este M y modificando este S, que les dan otro valor. Es para roca intacta es simplemente 1, ¿no es verdad? Se acabó, ¿ya? Y de hecho, cuando vemos eso, el criterio de Arturo Huckenbraun, tenemos una tabla. Esta tabla la tengo en castellano porque está en inglés. Tengo que ponerla en castellano esta tabla, ¿ya? Tenemos aquí básicamente los 3 tipos de roca, ¿ya? Ígnea, metamórfica y sedimentaria, ¿de acuerdo? Y además tenemos, bueno, su clase y su grupo muy clarito acá, ¿no? Si no está foliada, ligeramente foliada, muy foliada. Y aquí dan incluso el nombre de las rocas,
tomando en cuenta la textura, desde muy grueso, o sea, una textura gruesa, media, fina y muy fina. Y aquí están los valores del MI para los diferentes. Por ejemplo, usamos mucho, tenemos a veces problemas donde tenemos una roca arenisca que es clástica, ¿no es verdad? Normalmente cuarcítica incluso, donde se tendría, y ellos han encontrado experimentalmente, de que el MI sería 17 más menos 4. Claro que hay una dispersión también, ¿no? Ellos toman en cuenta esa dispersión. O sea, no son valores determinísticos. Cuando trabajamos y hacemos y apliquemos ese tipo de valores, siempre vamos a tratar de hacer nuestro análisis paramétricamente, ¿no es verdad? Ver qué me da la resistencia si tomo el límite inferior, el límite promedio o el valor promedio que sería 17 y el superior en este caso que sería 21, ¿no? Y el inferior aquí tendría que ser 13, ¿no? Siempre vamos a tratar de trabajar, siempre tenemos incógnitas acá, cuando no tenemos ensayos, ¿verdad? Porque estos son valores estadísticos, si quiere, de muchos ensayos, ¿ya? O sea, tenemos un Genese, por ejemplo. Genese dice, cuando tenemos, el Genese saben ustedes ya que tiene una foliación ligera, ¿no? Va a tener un MI, ese parámetro MI, que va a estar en 28 más o menos 5, como tal. Bueno, y aquí tenemos, esta tablita tiene un montón de datos que nos va a ayudar mucho. Y ojo, esta tablita ya está incorporada en el programa RockLab. Es un programita de uso libre que nos permite encontrar la resistencia de macizos rocosos, que parten de la roca intacta, ¿no es verdad? Parten de lo que va a ser la roca intacta, donde además se incorpora otro coeficiente que me habla sobre el grado de fracturamiento, presencia de discontinuidades en el macizo rocoso. Eso veremos después, ¿ya? Entonces tenemos, y aquí tengo además, bueno, el modelo empírico para evaluar el MI. Tenemos los tres tipos, diferentes tipos de granitos. Y últimamente, ojo, lo que les he mostrado hace un momento es del año 1980, que lo hizo Hook and Brown cuando todavía trabajaban en el Imperial College en la Universidad de Londres, donde organizaron una excelente departamento, división de mecánica de rocas y empezaron a investigar. Los ingleses fueron hábiles. Los ingleses buscaron quiénes podrían desarrollar esta parte de la mecánica de rocas en Inglaterra. Necesitaba mucho la industria minera, sobre todo, y contrataron a Hook, que era un profesor, un investigador que estaba en Sudáfrica, ¿no? Everett Hook estaba en Sudáfrica y lo contrataron, y contrataron a otro investigador muy bueno de Australia, que es Edward Brown, australiano, ¿no? Y se los llevaron a Inglaterra y trabajaron unos 10 años ellos investigando el comportamiento de la roca y del macizo rocoso, y de ahí salieron dos libros fundamentales que los usamos hasta ahora, uno para las construcciones subterráneas y otro para las excavaciones superficiales, ¿no? Que los vamos a usar, sobre todo de excavaciones superficiales vamos a usarlo. En su última edición, que acaba de llegarme hace un par de meses, vamos a usar ese libro, van a tener que leer un poco ustedes esto. Bien, y hay mucha gente que ha sido investigando, y aparece finalmente gente acá en una conferencia en el Asia, ya en Kuala Lumpur, donde nos proponen un estudio más sesudo de esos coeficientes para evitar cabalmente el uso de este tipo de tablas. Han usado mucha información experimental, imagínense, del 1980, año en el que publican sus hallazgos Hook and Brown, hasta el año 2016, pasaron 36 años, ¿no? O sea, hubo muchos más ensayos, ha habido gente y sigue habiendo gente que sigue investigando. Una pregunta, espero que usted hubiesen podido ver la presentación de la profesora Eda Cuadros el día jueves en las conferencias del BAC.
¿Ha habido bastante gente que ha asistido a esa conferencia? Pregunta. Nadie dice nada. No, Inge, al de ayer yo asistí. ¿Usted pudo escuchar ayer sí la conferencia del ingeniero Álvarez? Sí, ingeniero. ¿Qué le pareció? Bastante interesante el sistema de anclaje que han usado para las pantallas de hormigón. No, es el tradicional es eso, más bien Víctor Hugo, el ingeniero Álvarez el día de ayer ha mostrado un montón de secretitos que son parte de la experiencia de él como constructor, ¿no es verdad? A mí me pareció una charla muy buena, ¿verdad? Que muy didáctica, ¿no? Valió la pena. Ya, oiga, yo les voy a pedir un favor. Nosotros tenemos aquí el chat, ¿no? Los que han asistido a las conferencias, escriban sí, yo asistí, ¿ya? Y me mandan un mensaje, me mandan una notificación. Y por favor asistan. Miren, si todas estas conferencias las organizamos cabalmente para que ustedes tengan la oportunidad de ampliar conocimiento, de ver algo más, ¿no? Vale la pena, acostúmbrense a participar en este tipo de eventos, por favor. Bueno, entonces tenemos aquí, volvemos acá, y tenemos que han trabajado intensamente, ¿no? Y han encontrado, y eso es interesante, valores de este coeficiente petrográfico, ¿ya? En función de la resistencia a la compresión simple y la resistencia a la tracción, como tal. Fíjense ustedes, y con valores muy interesantes, con coeficientes de correlación bien altos, ¿no? Que dan cierta tranquilidad para poder usar este tipo de fórmulas. Miren ustedes, 0.96, el al cuadrado 0.96 es un valor de correlación alto, ¿no? Y han encontrado este tipo de fórmulas. Para rocas ígneas, para rocas sedimentarias, también nuevamente tenemos 0.9884, y nuevamente en función de la resistencia a la compresión simple y la resistencia a la tracción, que son ensayos relativamente sencillos para nosotros que podemos determinarlos y fácilmente, ¿no? Es decir, con cierta facilidad, diría, no fácilmente. Todo lo que es laboratorio lleva su tiempo y hay que hacer con mucho cuidado. Nuevamente una correlación excelente, y también para las rocas metamórficas. O sea que nosotros ahora podríamos usar, y vamos a usar, yo estoy usando además, ya sea la tablita de Hook and Brown o esta ecuación genérica, donde A y B son dos parámetros mecánicos, ¿no es verdad? Que son función del tipo de roca. Si es una ígnea, es una sedimentaria o una metamórfica como tal, ¿no? No, perdón, y tenemos un tercer valor aquí que es el C, que es el exponente acá, ¿no es verdad? Y relativamente tampoco varía mucho, ¿no? Pero sí, de acuerdo a la roca que vamos a usar, hay que usar más el coeficiente respectivo. Y tenemos sí que tener como datos, evidentemente, la resistencia a la compresión simple y la resistencia a la tracción. ¿De acuerdo? O sea, tenemos aquí una formulita que nos permite deshacernos de la, o no, es un segundo recurso para encontrar este MI que lo necesitamos para poder establecer entonces el criterio de rotura de la roca intacta. ¿Ya? Bien, entonces, si ustedes ven, aquí tenemos entonces esta ecuación básica, que es la que nos da, nos define el estado de esfuerzos que puede soportar una roca intacta, ¿de acuerdo? Y de hecho ya pueden ver ustedes, mientras más grande es el confinamiento, más grande va a ser la resistencia uniaxial que va a poder resistir esa roca intacta, ¿no? Y resulta que está en función, si ustedes ven ahora, está en función de la resistencia a la compresión simple, ¿no es verdad? Y está en función de este coeficiente MI, que acabamos de ver es a la vez una función de la resistencia a la compresión simple otra vez y de la resistencia a la tracción.
O sea que definitivamente, si nosotros conseguimos tener ensayos, valores de la resistencia a la compresión simple, sigma CO, o sea, hacer ensayitos de no confinados, ensayitos de compresión simple, y algunos ensayos de tracción, que normalmente no los hacemos en forma directa, los hacemos en forma indirecta, que se llama el método brasileño. Eso vamos a ver en el capítulo 5, cuando hablemos de ensayos en laboratorio, ¿ya? Podemos entonces, nosotros sin ninguna dificultad, aplicar el criterio de rotura, que también lo llamamos ya cuando usamos modelitos matemáticos, lo llamamos también criterio de plastificación, donde se tiene entonces deformaciones que son independientes de los esfuerzos, siempre y cuando se mantenga la validez de este tipo de fórmulas, de este estado de esfuerzos que vamos a tener, ¿ya? Ok, aquí un ratito, veamos, no vamos a derivar fórmulas, aunque creo que he escrito una fórmula. ¿Qué ocurre cuando la roca intacta tiene anisotropía? O sea, tiene ciertos valores diferentes, tiene en este caso, por ejemplo, planos de debilidad en ese sentido, ¿no? Caracterizados por este ángulo beta, que puede variar, ¿no es verdad? O sea, aquí, por ejemplo, estoy hablando de un gneiss, de una roca foliada, ¿no? Totalmente foliada, una pizarra, ¿no? Esquisto clorítico, esquistos en general. Y vamos a tener acá, evidentemente, que la resistencia a la compresión simple va a ser función de este ángulo, o sea, de la dirección del esfuerzo principal respecto a la dirección de las discontinuidades. Y vamos a tener funciones de este tipo, ¿ya? O sea, son datos medidos, por si acaso. Son datos que se han podido medir. O sea, resulta entonces que aquí ya no puedo hablar de un material, pues, homogéneo. Y no es homogéneo porque tiene las discontinuidades. Y además hay una anisotropía. ¿Qué significa anisotropía? Que el valor de los parámetros son funciones de la dirección del esfuerzo como tal, ¿es verdad? Y es lo que me está dando la dirección del esfuerzo, este ángulo beta como tal. Y te podemos nosotros deducir, aquí ya no vamos a perder tiempo, tenga esto aquí, a mí me encantaría ver que ustedes puedan, no sé, si tenemos tiempo tal vez vamos a deducir toda esta formulita que no es en ningún secreto, y aquí si partimos nosotros de que hay una discontinuidad, ¿ya? Y esta discontinuidad tiene un comportamiento lineal, ¿no? Donde define una cohesión y un ángulo de fricción interna, válido para esta discontinuidad, ¿de acuerdo? Nosotros aplicamos aquí Coulomb, Moore, la expresión de todo esto es simplemente la expresión de Moore. Aquí ya no he escrito todo esto, pero esto ustedes han debido hacer en mecánica del suelo. Escribo el esfuerzo de corte y el esfuerzo normal. Lo expreso en los esfuerzos principales sigma 1 y sigma 3. Y eso lo hacemos directamente haciendo simplemente la gráfica de Moore. ¿No es verdad? Si yo introduzco estas dos funciones, esta función principal, y después voy a escribir sigma 1, que es el esfuerzo principal de compresión acá, en función de los otros, obtengo esta ecuacioncita, ¿ya? De donde puedo sacar entonces fácilmente la función de la cual estamos, la variación, perdón, del esfuerzo máximo que puede resistir el material en función del ángulo B, que es que me define la posición del esfuerzo principal axial respecto al plano los planos de las discontinuidades que pueda tener aquí, a los planos de debilidad que pueda tener acá, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí eso es, ¿verdad? Eso tiene una limitación, en el sentido de que físicamente no tiene sentido cuando llegamos a esta condición, ¿ya? Cuando está el ángulo beta, el tangente de beta es igual a la inversa del tangente a este ángulo de fricción de la discontinuidad, ¿ya? Y de hecho, tenemos otro efecto más que vamos a tomar en cuenta, que normalmente no usamos en la práctica, es para modelos, no usamos modelos matemáticos, ¿ya?
o el coeficiente de anisotropía, ¿no? Cuando K, y K, ojo, es la resistencia máxima respecto a la resistencia mínima. Acabamos de ver acá que tengo una resistencia máxima y una resistencia mínima, ¿no es verdad? Tengo dos, resistencia mínima y resistencia máxima, del mismo material, que va a estar en función del ángulo, de la posición entonces que tiene el esfuerzo principal aquí de compresión respecto a la posición de las discontinuidades. ¿Ya? Es casi isótropa, no hay ningún problema. Y vamos a hablar de que hay una gran anisotropía cuando este K, esta relación de la resistencia máxima dividido por la resistencia mínima, es mayor a 6. ¿Ya? Entonces, hay algunas rocas donde no podemos evitar considerar este grado, este efecto de la anisotropía. Normalmente las rocas que manejamos nosotros son sedimentarias, con cierto metamorfismo en algunos lugares, o sea que estos conceptos nuevamente en la práctica no usamos. ¿Ya? Bien, veamos qué ocurre rápidamente con la influencia del tiempo. Y aquí les presento la curva de formación tiempo a carga constante, que es lo que llamamos los ensayos reológicos. ¿Qué ocurre? Y vamos a tener, evidentemente, yo tengo una pieza, cargo la pieza, o sea, el testigo a una cierta carga de compresión y voy a tener una deformación instantánea, ¿no es verdad? Y mantenemos la carga constante. Vamos a ver que hay un fenómeno de reptación, o sea, es de creeping, ¿ya? De reptación. Ustedes cuando estudien hormigón posttensado van a poder ver esto con claridad, porque es muy importante ese concepto en hormigón posttensado. Entonces, mantenemos la carga y vamos a ver que vamos a tener una deformación en función del tiempo, con carga constante. O sea, cuando la carga supera el punto B, del cual hemos hablado hace un momento, cuando empieza ya la propagación estable de las microfisuras, poco a poco se va viendo una propagación de las microfisuras, ¿no? Que se va reduciendo un poco en función del tiempo. Aquí está el tiempo. O sea, hay deformaciones diferidas, las llamamos, este fenómeno de reptación, ¿no? Y que nos va a permitir definir una primera zona donde se va poco a poco va reduciéndose este fenómeno de reptación, o sea, el incremento en función del tiempo de la deformación. La llamamos zona 1. Después vamos a ver una zona 2, donde se tiene un incremento constante de la deformación, ¿no? Unitaria. Y finalmente una zona 3, donde hay una aceleración, donde empieza ya la coalición, o sea, empieza ya la propagación inestable de las microfisuras que lleva a la rotura finalmente. ¿De acuerdo? O sea, tenemos 3 zonas. Esto es lo que evidentemente hay que evitar nuevamente en la práctica. Y de hecho aquí vemos cómo se nos complica la vida porque resulta que hay un comportamiento diferido. Hay deformaciones en función del tiempo. Y nosotros normalmente no los tomamos en cuenta en los modelitos matemáticos, incluso modelitos numéricos, qué sé yo. Hacemos casi caso omiso de esta cuarta variable independiente. Hacemos muchos ensayos y modelos matemáticos simplemente tomando en cuenta la posición espacial, ¿no? O sea, las variables independientes X, Y y Z, olvidándonos del tiempo. Y es tiempo de que adoptemos, de que consideremos el tiempo en los modelitos de leyes constitutivas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, aquí queda todavía un espacio tremendamente grande de investigación para ustedes, que les queda mucho que investigar todavía. Pero veamos un poquito más qué ocurre acá. Aquí estamos entonces una desaceleración, reducción poco a poco de esta velocidad de deformación en el tiempo. Y en este punto A, agarramos y quitamos la carga, ¿ya? Entonces va a haber una recuperación, evidentemente, casi instantánea hasta este punto B, ¿ya? Que va a ser prácticamente igual a la deformación que hemos medido inicialmente, ¿sí?
Y después mantenemos así y vamos a ver que esta deformación que hubo inicialmente, poco a poco va a ir desapareciendo hasta llegar prácticamente a cero. ¿Ya? O sea que no hay una deformación permanente residual que pueda quedar en la pieza cuando hacemos la descarga, cuando retiramos la carga en esta zona 1, lo mano. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre cuando mantenemos la carga y hemos llegado finalmente al punto D? Nuevamente, se saca la carga, vamos a ver una recuperación elástica hasta ese punto E, de D a E. Este E es prácticamente el mismo que teníamos elástico. Y aquí vamos a ver que va a haber una recuperación, ¿no? En función del tiempo, pero va a quedar aquí una deformación permanente. Es lo que llamamos deformación plástica, permanente como tal, ¿no es verdad? O sea que, mire, este comportamiento aquí está esquemáticamente pintado o dibujado, pero tenerlo en cuenta en nuestros cálculos cotidianos de la ingeniería para hacer diseños, para confirmar la seguridad de una obra, etcétera, etcétera, no los consideramos prácticamente, ¿no? O sea que estamos todavía con modelos bastante groseritos en ese sentido, ¿ya? Vean entonces lo que ocurre finalmente con esta deformación diferida. Por ejemplo, una alita, esos son ensayos concretos, ¿no es verdad? En función del tiempo. Y vamos a tener, muy importante es la magnitud del esfuerzo constante que estamos usando para la carga. Aquí empezamos con esto, por ejemplo, 26,6 megapascales. Tenemos una deformación instantánea, elástica. Mantenemos. Ustedes saben lo que es la alita, ¿no? ¿Quién me dice? ¿Qué es la alita, muchachos, señoritas? A ver. Jesús lo tengo ahora bien anotado a Jesús. Sí, ¿Qué no es la lo alita? recuerdo, pero es una roca sedimentaria, algo cristalizado. Aquí vimos en geología con el ingeniero Torres. Es más o menos sedimentaria, estoy de acuerdo. Pero ¿qué es la alita? Lo que usted usa todos los días. La sal. Ah, caramba, claro, pues. Claro, ¿ah? Cloruro de sodio, ¿no es verdad? Es la roca. Esa es simplemente. Nosotros en Bolivia, que yo sepa, tenemos mucha sal, que es una deposición química en el salar de Uyuni y el salar de Coipasa, ¿no es verdad? No solamente hay cloruro de sodio, también hay potasio y también ahí tenemos el litio, pues, ¿no? Bueno, pero como roca, hay unas formaciones que afloran y se explotan actualmente en Tarija, cerca de Entre Ríos. Entre Ríos es una ciudadcita, un pueblito que está entre Tarija y Villamontes, ¿ya? Entonces ahí tenemos la alita, como roca, ¿no? Que es una roca medio rosácea, casi medio transparente, y la usamos mucho en la ganadería todavía, ¿no? Es la forma de darle sal al ganado. O sea, se lleva mucha de esta alita a Santa Cruz y al Beni, donde tenemos el potencial más grande de bovinos, ¿no? Porque necesita el animal un montón de sal, sobre todo en el trópico necesitamos un montón. En el trópico nosotros también consumimos más sal para compensar, ¿no? La pérdida de sales y qué sé yo del cuerpo, empezamos a sudar a los 30 grados de temperatura externa, entonces usamos sal. Se usa mucho más sal en el trópico, en las tierras bajas, que en las tierras altas, ¿no? La sal común. Ok, eso es la alita. Alita es simplemente sal, ¿no? Cloruro de sodio. Entonces, aquí vamos a ver este tipo de comportamiento. Si incrementamos este valor, empezamos a hacer un ensayo con este valor mucho más, vamos a llegar a la rotura, ¿ya? Y si incrementamos más, vamos a llegar mucho más rápido a la rotura como tal. Pero hay pues un comportamiento diferido, lo llamamos en función del tiempo, ¿no es verdad? O sea, esta parte es verdad, hay que seguir investigando, nos falta mucho todavía para hacer esto. Veamos ahora, de hecho, lo que hemos hecho ahorita, hemos encontrado y tenemos esta nuestra funcioncita base, que sí la vamos a usar, que es la criterio de rotura, o de plastificación también decimos, y sabe
que yo creo que aquí vamos a aumentar algo para que esté esto más claro, ¿ya? Para que esté esto más claro. Propuesta de Hooke. Aquí escribiré criterio de rotura, ¿listo? Para que esté más claro. Criterio de rotura. Y rotura, ¿por qué no he escrito esto? Este teclado ya no está tan bien. Criterio de rotura, ¿ya? Propuesta de Hooke and Brown. Y a ver, yo he puesto, esto está, acá el tamaño de letra está Arial 24, Arial 24, Arial 24. Eso lo vamos a poner también Arial 24. Para que quede bonito. Y lo vamos a poner en negrita. ¿Ya? Eso lo voy a hacer. Que también a veces se lo llama, también voy a escribir esto acá, también se lo llama a veces de clasificación, o de clasificación, ¿ya? Este es cabalmente, vean la tablita al inicio cuando les mostré la clasificación de las leyes constitutivas, aparece como F, como la función F, para rock intacta, ¿ya? Pondremos así mejor. Es la propuesta de Hooke and Brown. Aquí evidentemente también podríamos usar, todavía se usa la propuesta de Moore-Colón, podríamos, ¿no? Pero sabemos que no es lo mejor. Esta es mucho más justa, más se acerca más a la realidad. ¿Ya? Bien. Veamos ahora, ojo, tal vez aquí me falla porque es, me falta algo acá. Aquí habría que poner, para que esté claro para ustedes, aquí estoy hablando de algunos modelos propuestos, el efecto del confinamiento, pero no sé si está claro esto, pues, porque ya me preocupa, rotura, teoría de Griffith, no, eso está bien, efecto del confinamiento es muy importante, porque aquí estoy hablando de parámetros de resistencia, ¿ya? Porque después vienen los parámetros de deformación. Los parámetros de resistencia son aquí estamos hablando de parámetros de resistencia, criterios de rotura de comparación. Aquí habría que añadir algo más para que esté claro para ustedes. Estamos hablando aquí, voy a aumentar un poquito más algo así para que esté más claro, ¿ya? Vamos a poner acá, entre paréntesis, a veces no sé por qué ocurre eso, parámetros de resistencia, porque a decir verdad lo que estamos haciendo acá es resistencia. La verdad, lo que estamos haciendo acá es definir claramente funciones en el espacio de los esfuerzos, donde decimos qué es posible y qué es imposible. ¿De acuerdo? O sea, esto nos define, y enseguida les voy a hablar un ratito de eso, para que esté esto aún más claro. Pondremos esto a 24 y esto que sea Ariel. ¿Ya? Parámetros de resistencia son estos, ¿ya? En este caso, parámetros de resistencia son evidentemente el MI y el CI. Sigma CI tendría que ser, ¿no? Pero ojo, si ustedes se fijan, saludo inicial, saber presentación del profesor, uy, caramba, ¿qué hacemos, muchachos? Creo que vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo enseguida, ustedes saben que estamos en esta serie de conferencias, y en un rato más tenemos una conferencia con el profesor Ulusay en Turquía, en Ankara. El profesor Ulusay va a dar su conferencia el día jueves. Y como él da en inglés, vamos a hacer una pregrabación el día de hoy.
y vamos a trabajar este fin de semana acá intensamente para hacer la traducción de la presentación del profesor Ulu Say, que es además el presidente de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, tiene su sede en Lisboa, aunque él es profesor en Ankara, y vamos a subtitular en castellano, en español, para la transmisión que vamos a hacer el día jueves. ¿Ya? O sea, va a ser una transmisión preparada. Ojo, un momento, lo que quiero aquí, no les he dicho, aquí tenemos entonces la resistencia pico. ¿Qué significa esto? Y eso es bien importante que tengan en la cabeza. Que cualquier combinación que esté por debajo de esta línea negra, es físicamente posible, cualquiera. Que un sigma 1, sigma 3 que caiga por acá es posible, que caiga por acá es posible. O sea, todo lo que está por debajo de esta línea, que ese es el criterio de rotura, ¿ya? De plastificación es posible. Cualquier combinación que esté por encima de esta línea, de este criterio de rotura o de plastificación, es imposible. No se da físicamente, el material no puede tener eso. O sea, una combinación, por ejemplo, de 600, sigma 1, y póngale 30, este puntito acá, vamos a suponer que es absoluto determinista, con que eso se ha medido en el ensayo. Un puntito acá, donde está la flecha, ¿ya? Eso es físicamente imposible, no existe, no se puede, ¿de acuerdo? No da. O sea, ese es el criterio que nos define, esta función es la que nos define. Entonces, ¿qué es posible? Es posible todo lo que está por debajo de la línea y como combinación de esfuerzos, y es imposible todo lo que está por encima de la línea, ¿ya? Si nosotros, y eso no he presentado acá, caramba, tengo que completar esto antes de mandarles. Después de esto voy a poner otra figurita en el espacio de los esfuerzos principales, o sea, voy a poner sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y esta función acá, esta es un corte vertical, ¿no es verdad? Por la diagonal. Se convierte aquí en una especie de cono cuando yo tomo en cuenta los ejes de los esfuerzos principales sigma 1, sigma 2 y sigma 3, ¿ya? Y se va a convertir en un cono, o sea, un volumen en el espacio de los esfuerzos, ¿no? Que me dice lo mismo, que cualquier combinación dentro de esa superficie, dentro de ese volumen definido por esta curva, porque esta es una curva que si yo la veo con sigma 1, sigma 2 y sigma 3, es una curva continua, que tiene más o menos esta forma también, en el espacio de los esfuerzos principales, ¿ya? Toda combinación de esfuerzos que caiga dentro de ese volumen es posible, y todo lo que caiga afuera es totalmente imposible. No nos olviden que tenemos un tensor de esfuerzos, que lo podemos normar y vamos a sacar sus esfuerzos principales, ¿no? Que son los 3 elementos, después de haber hecho la normalización de esa matriz, que solamente tiene valores en la diagonal, y todos los demás elementos de la matriz esa, de ese tensor, son iguales a 0, ¿no es verdad? Eso es el concepto básico del esfuerzo principal, que también vamos a repasar un poquito cuando estemos aplicando esto ya en los modelitos matemáticos, ¿ya? Entonces, lo principal aquí, estamos aquí hablando prácticamente de 2 dimensiones. Hemos reducido el problema tridimensional a 2 dimensiones porque estamos viendo simplemente sigma 3, en este caso los ensayos es igual a sigma 2 y sigma 1. Cualquier combinación entonces por debajo de este criterio de rotura es posible. Cualquier combinación de esfuerzos por encima de esta línea, fuera de aquí, en esta zona 2, entonces, es totalmente imposible. Físicamente no se puede, ¿ya? Bueno, es una aclaración. Les pido que lean un poco más. Les voy a tener que mandar alguna información más adicional para que lean un poquito más. Esa parte es la práctica para poder hacer elecciones, ¿no? Ahora, veamos acá un ratito. Veamos acá, esos son datos de un ensayo. Y eso tiene un origen, por si acaso, que me va a gustar que lean. Caramba, ¿no he colocado eso? Qué grave. Pensé que había escrito, de esos ensayos vienen de
de Alejandro también, el profesor de Vigo, en Galicia. ¿Ya? Son ensayos que se han hecho y son algo que se ha medido. Tenemos la parte del criterio de Hook-and-Brown, de ahí tenemos parámetros de resistencia, ¿no es verdad? Es la resistencia máxima, Hook-and-Brown. Pero también nosotros necesitamos módulos, valores, parámetros mecánicos de deformación. O sea, lo que me relaciona deformaciones unitarias con esfuerzos de compresión. Y esos son los puntitos, las crucecitas que ven ustedes acá, son lo que se ha medido en el ensayo. Y aquí la deformación lateral son lo que se ha podido medir en el ensayo. ¿Ya? O sea, difiere un poquito de la teoría, pero es lo que se mide, lo que se ha medido. ¿Ya? Y vamos a definir dos módulos de deformación, como hacemos en el laboratorio. Dos módulos de deformación. Módulo de deformación tangente al 50% de sigma CI, 50% de sigma CI, aquí tengo 50 y pico, aquí tengo aquí el sigma CI, y en este caso voy a tomar entonces, para hacer mi calculito, este rango de valores. Aquí esa es la información experimental, ¿no es verdad? Aquí agarro y dibujo esta tangente, ¿ya? Que deberíamos dibujarla tal vez en otro color. Y vamos a tomar el delta sigma 1 entre 20 y 40, más o menos. Ese rango donde vemos que se acerca muy bien esta tangente a los datos experimentales y que corresponden a este rango de deformaciones uniaxiales, ¿ya? Ojo, aquí están dibujadas, como son deformaciones bien pequeñas, deformaciones unitarias bien pequeñitas, normalmente usamos micro deformaciones, o sea, por 10 a la menos 6. O sea, el valor que aparece acá, que ven ustedes acá, hay que multiplicarlo por 10 a la menos 6, ¿ya? Lo vamos a dividir, si quieren ustedes, por 1.000.000, ¿ya? Entonces, y eso es bien importante. O sea, estamos usando aquí una unidad bien especial que es el micro deformación. Este micro es 10 a la menos 6. Milímetros 10 a la menos 3, micro es 10 a la menos 6, ¿no es verdad? Y de aquí saco directamente, yo he tomado como rango 40 y 30. Aquí tengo entonces, sabemos por definición, ¿no es verdad? Esto nos ha aprendido también, es Hooke, simplemente, de que el módulo de deformación no es nada más que la relación entre el esfuerzo, la variación del esfuerzo por la variación de la deformación unitaria. Y esos valores los saco directamente de acá. 40 menos 20 es el delta sigma C, o sigma 1, ¿ya? Y aquí tengo el delta sigma E1, que sería, de aquí leo entonces, de aquí saco eso, 1660 por 10 a la menos 6, estoy hablando de micro, ¿ya? Menos 1050 por 10 a la menos 6, y de aquí yo saco el módulo de deformación tangente 50, que sería 32.786 megapascales. Esta unidad se respeta. No se olviden que esto no tiene unidad, y aquí estoy hablando de megapascales, ¿no? Megapascales. Y como todavía tengo un número tan grande, 32.786, yo voy a escribirlo mejor en gigapascales. O sea, divido esto una vez más entre 1000, 10 a la 3, para tener gigapascales. Y de hecho, acostúmbrense que los módulos de deformación siempre los manejamos en gigapascales. Es más práctico de manejar en gigapascal, ¿ya? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Ustedes han aprendido de que el módulo de deformación, que lo llaman módulo de elasticidad, también módulo de Young, del hormigón, por ejemplo, ustedes les han debido enseñar que debe estar alrededor de ¿en cuánto? En kilogramos fuerzas
sería, porque es 20. Bueno, no les meteré más datos y más confusiones. El hormigón está alrededor de 20 gigapascales, 20, 22, 23 gigapascales, ¿ya? El hormigón. Aquí en esta roca encontramos 32,8 gigapascales. Entonces, resistencias, esfuerzos, resistencia a la compresión simple, etcétera, etcétera, normalmente trabajamos con megapascales, ¿ya? Sí, con megapascales, resistencias, como 40, 60. Módulos de deformación con gigapascales, ¿ya? Y de hecho aquí veremos, no sé si está bien en su lugarcito, ese Sienkiewicz, que fue uno de los primeros libros que sacaron sobre la mecánica rock, sobre ingeniería práctica. Aquí nos hace una clasificación Sienkiewicz. Les digo que Sienkiewicz ha sido uno de los grandes, los que ha desarrollado prácticamente la teoría de los cementos finitos. Él era profesor en Swansea, al sur de Inglaterra, un excelente instituto de análisis numérico. Es considerado el padre, el que primero sacó libros formidables sobre elementos finitos, y ellos, Sienkiewicz, nos proponen una clasificación de las rocas en función a su resistencia a la compresión simple y en función al módulo relativo de deformación, que es el módulo de deformación dividido por la resistencia a la compresión simple. Acabamos de ver que necesariamente la unidad del módulo de deformación es igual a la unidad de los esfuerzos, ¿no es verdad? Este valor es adimensional, ¿ya? Entonces, nos propone este tipo de clasificación, si quiere usted, en la roca en 5 clases, A, B, C, D, E, de resistencia muy alta, 225 megapascales, resistencia alta, 112 a 224. Aquí voy a cambiar un poquito lo que se publica en este libro, porque aquí decía 225, pero a veces tenemos el problema que es 225 y alguien me pregunta, ¿ahora me voy a o me voy a B? ¿No es verdad? O sea, para definir mejor eso, para que no haya el carácter difuso de todo esto no sea tan claro, es mejor restarle un numerito al límite superior para que no haya pelea y lleguemos exactamente ahí. Resistencia media va de 56 a 111. Resistencia baja, 28 a 55. Y la resistencia muy baja, menos de 27 megapascales. O sea, fíjense ustedes que nuestro hormigón, el hormigón que nosotros usamos normalmente en la construcción, estamos a veces con un H21, H25. Para hormigón posttensado estamos en H30, 35. Pero estamos aquí con hormigón normal armado para estructuras, lo que usamos cotidianamente, sería una resistencia muy baja, ¿no? Si hablamos de la roca intacta, ¿ya? Resistencia muy baja. O sea, las rocas malas de resistencia muy baja están en esta clase E. Y además usa esta clasificación, un HMIL definimos, que es un elevado módulo relativo. El módulo relativo está aquí bien definido, ¿no es verdad? Es el módulo de deformación dividido por la resistencia a la compresión simple, ¿ya? O sea, combinando estos dos valores, Stack y Sienkiewicz nos muestran esas 3 partes y ese es un valor genérico. Ojo, esto viene del año 1966. No, todavía están en libras, pulgada al cuadrado, y aquí todavía se mantiene la resistencia a la compresión simple en kilogramos centímetros cuadrados, que de hecho ya es un errorcito, ¿no? Debería ser kilogramo fuerza, si quieren ustedes, ¿no? Pero nos divide entonces en estas zonas para definir esa clasificación del macizo rocoso. Y tenemos aquí datos bien interesantes. Para rocas ígneas, datos que se han podido medir, diferentes datos, nos muestran que las rocas ígneas estarían con modo relativo medio, prácticamente. Y algunos datos han dado módulos altos, ¿no? Módulos relativos altos como tal, ¿no? Rocas metamórficas es mucho más, hay una dispersión mucho más grande. Lo tenemos aquí por las cuarcitas, o sea, aquí ha acotado zonas, Stack,
zonas genéricas donde había muchos puntitos de cuarcitas. Ya no los ha dibujado, sino nos presenta estas zonas. O sea, las cuarcitas estarían aquí con un módulo relativo medio, ¿no es verdad? Veamos acá las gneis, está también módulo relativo medio y hacia alto, ¿no? O elevado, como tal. El 3 es el mármol. Mármol definitivamente tiene un módulo relativo elevado. Bueno, y aquí, fíjense, aquí están evidentemente, estamos acá con resistencias a la compresión simple, que está alrededor de aquí, bueno, aquí olvídense un poquito de eso, dividen entre 10 y van a tener megapascales, entonces aquí estamos más o menos en 150, 200 megapascales. El mármol es un material tremendamente resistente. Esquistosidad, cuando tenemos esquistos, aquí tenemos el A, tenemos el subvertical, o sea, estamos aplicando la fuerza paralela a la esquistosidad. Tenemos entre módulo elevado relativo alto a medio, y cuando tenemos la fuerza perpendicular a los esquistos, baja, ¿no? Y tenemos sigma B. Esos datos finalmente han sido también incorporados en el programa RockLab. O sea, los tenemos a mano cuando usamos el programa RockLab, que lo vamos a usar ahora, vamos a poder resolver esos problemas, ¿ya? Rocas sedimentarias, de hecho, fíjense, pizarras y arcillosas y lutitas y qué sé yo, son claramente, están en módulos relativos bajos. O sea, son mucho más, menos rígidas, si quieren ustedes, ¿no? Y caliza y dolomita son bastante, están entre medio y elevado. O sea, nos dan rangos de valores, estos cuadritos de hace, ¿cuántos años fue? 40, 60, 65 años. Fueron las primeras publicaciones interesantes en mecánica de rocas, la de Stak Sienkiewicz. Nos dan entonces esos rangos de valores que tenemos que tener. Y más de una vez no tenemos ensayos nosotros y vamos a tener que suponer algunos valores, ¿no? Ese tipo de cuadritos, de clasificaciones, nos permiten evidentemente estimar esos valores, ¿ya? Bien, yo quiero proponerles algo. Me van a esperar, por favor, un ratito. Quiero ver cómo anda la conexión con el profesor Ulusay de Ankara, de Turquía. Él es profesor en la mejor universidad de Turquía, en la universidad que se llama, aquí tengo un papelito, Hacettepe, en la Universidad de Hacettepe. Es el profesor Rezat Ulusay, quien va a dar esa conferencia el día jueves. Entonces yo les voy a pedir un favor, no se me vayan, manténganse conectados, voy a dar un ratito cómo anda la conexión con Ankara, ¿ya? No se me vayan. Los tengo anotados, tengo la lista de participantes y eso está bien, ¿no es verdad? O sea que eso me ayuda a resolver el problema. Por favor, un ratito. Aquí pidió alguien entrar. Ya estamos ya están con el profesor. Espérenme un ratito, por favor, muchachos. No se me vayan, ¿ya? Está bien, Inge. No corten, por favor. ¿Me están escuchando todavía, no? Sí, Inge, le escuchamos. Excelente. Incluso sí, estamos todavía atentos. No se me muevan, igual no se me tienen que mover, a no ser que digamos vamos a ir a tomar un cafecito, pero todavía no. Espérenme por favor un ratito, les ruego. Les ruego que esperen un ratito. Voy a tratar de conectarme a ver si ya estamos con el profesor. Y lo que voy a tratar de hacer, no sé si les parece, ¿quieren ustedes escuchar un poquito al profesor, el presidente mundial de la Sociedad Internacional de Mecánica de hoy día? ¿Qué día es? Hoy día es 26, ¿no? No, sí, eso no es 26. ¿De dónde tengo ahora la Submitted Late Practice? ¿Dónde está la conexión? No la tengo.
No la tengo. Qué barbaridad. A ver un ratito, voy a tratar de ver si me puedo conectar. No está el link. Por si acaso les digo, me acaba de llegar la información el día de ayer para escuchar la conferencia del ingeniero Álvarez, estabilización de taludes. Ha habido 418 conexiones. Había gente del África, de muchos países de Sudamérica, había varios, de varios países. Oiga, ha sido realmente, yo diría, un éxito. Hasta el momento estas conferencias están resultando escuchadas y con muchas preguntas de muchos lugares. Y Cita, no tengo el link, no tengo el link. Estoy en el WhatsApp. ¿En cuál de WhatsApp? No lo tengo, estoy buscando. Directorio, pucha. Ya ya, pásenmelo enseguida, ¿ya? Listo. Un ratito a ver que me pasen ese directorio. Voy a tratar de, tal vez sea buen hombre, que hay dos posibilidades, estimados estudiantes, futuros ingenieros, un año más espero verlos de ingeniero en las obras. O si quieren se quedan a escuchar, podría tratar yo de conectar la conferencia que vamos a tener con Ankara enseguida, o nos retiramos un rato y los veo a las 11:15. ¿Qué prefiere? ¿Me escuchan? Click on the screen and then click share in the blue button. Share screen, yeah, I click the share screen, yes. Okay. Ingeniero, más recomendable sería reunirnos 11:15 para no perjudicarlo en su reunión. Ya, entonces, muchachos, esténse atentos, pero tendría que volver a conectarlos a ustedes, ¿no? Sí, ingeniero. Now click my presentation. You have to click and share your screen first. Yes, I clicked it. Okay, so allow it. In the blue button, right? Yes. Okay, so right below the phrase, the entire screen you have to choose your screen. Now you see my presentation? No? No. I don't know why. You're not sharing your screen first. You have to do it here in StreamYard. Entonces, nos vemos a las 11:15, muchachos. Sí, Inge. Y a 11:15, estén atentos. Lamentablemente no quiero que gasten una hora de conexión. Lo ideal sería quedarse así más conectados. ¿Qué les parece? ¿Qué prefieren? A las 11 nomás, ya, Inge. 11:15. Ya, yo me conecto otra vez a las 11:15 para que ustedes pidan acceso, ¿ya? Sí, está bien, Inge. Está bien, Inge. Ok. Listo, muchachos. No. The message is your browser has blocked your screen. Click the screen icon in your address bar to allow access. Okay, right. Look.